El gigante norteamericano Boeing sigue generando dudas con su línea de aviones MAX. El avión diseñado para disparar la reputación de Boeing ha hecho que caiga en picada la confianza de sus clientes, la credibilidad de la FAA y que se desplomen hasta un 18% sus acciones en la bolsa. Tras los accidentes e incidentes ocurridos en los últimos 6 años, los aviones de Boeing han sido los más señalados. En octubre del 2018 con el accidente de Lion Air y en marzo del 2019 con el accidente de Ethiopian Airlines, en donde cobraron la vida de 346 personas. En ambos casos, debido al sistema de aumento de características de maniobra. Un sistema de software de control de estabilización en modo automático que fue creado por los ingenieros de la empresa Boeing para compensar las pérdidas de velocidad en los nuevos Boeing 737 MAX versiones 8 y 9. Esto provocó que casi 400 aeronaves Boeing 737 MAX 8 quedaran en tierra a principios del 2019, durante más de 18 meses. Tras la corrección del software del sistema, la FAA autoriza de nuevo el vuelo de los 737 MAX. ¿Qué pensar entonces del MAX 9 que sufre un problema grave en los últimos años? Poco después de despegar en Oregon el 5 de enero del 2024, el vuelo 1282 de Alaska Airlines seguía ascendiendo cuando parte del fuselaje del avión se desprendió. El incidente plantea serias dudas sobre la viabilidad de este tipo de aviones y sobre el método de la industria para garantizar la seguridad de las aeronaves. Alaska, or Seattle, Alaska, 1282, we just depressurized, we're declaring emergency, we need to descend down to 10,000. Fox 1282, descend to maintain 7,000. Alaska 1282, did you declare an emergency or just need to return to the... Yes, we are emergency, we are depressurized, we do need to return back to, we have 177 passengers. Our fuel is 18,900 pounds and we have 177 passengers on board. Fox 1282, roger. And do you need time to burn off some fuel before you land? Negative. Fox 1282, so you're ready for the approach now? Is 28 left okay? We need about 10 minutes for Alaska 1282. Alaska 1282, roger. Just let me know when you're ready. We'll let you know, Alaska 1282. Boeing ha entregado un total de 214 aviones 737 MAX 9 en todo el mundo, pero 43 de ellos no están bajo la jurisdicción de la FAA, por lo que no pueden ordenar dejarlos en tierra hasta su revisión y aprobación. Se cree que el desprendimiento del tapón pudo deberse a supuestos descuidos que se produjeron después de que Spirit, antiguo dueño de la aeronave, hubiera añadido el tapón de la puerta. Una vez que Boeing retomó la propiedad del avión, utiliza esta puerta para acceder a partes del avión durante las comprobaciones previas a la autorización de vuelo. Así que, se supone, alguien quitó los pernos, abrió la puerta, hizo el trabajo, cerró la puerta y olvidó poner los pasadores de nuevo. Como si fuera poco, en medio de la polémica por los Boeing 737 MAX 9, la compañía se ha visto implicada en un nuevo incidente. Una rueda del tren de aterrizaje delantero de un Boeing 757-200, avión de pasajeros operado por Delta Airlines, se desprendió del avión mientras se alineaba para despegar el pasado sábado 20 de enero del 2024 en el Aeropuerto Internacional de Atlanta. En este caso, los pasajeros fueron trasladados en autobús a la terminal y la aerolínea los envió en otro avión hacia su destino. Por su parte, Boeing es consciente de los problemas que ha causado el MAX y en su página oficial indican lo siguiente: nuestro enfoque a largo plazo es mejorar la calidad para que podamos recuperar la confianza de nuestros clientes, nuestro regulador y el público que vuela. Francamente, los hemos decepcionado y decepcionado. Tras la autorización otorgada a Boeing por la FAA el pasado mes de noviembre de 2023 para iniciar las pruebas de vuelo del 737 MAX 10 y recibir la aprobación final de la FAA para el avión, Boeing deberá trabajar con las autoridades reguladoras internacionales para obtener la aprobación para el avión en todo el mundo. Una vez que se obtengan todas las aprobaciones necesarias, Boeing podrá comenzar a entregar el 737 MAX 10 a las aerolíneas. Sin embargo, las aerolíneas han empezado a buscar alternativas. La semana pasada, el presidente ejecutivo de United Airlines calificó la inmovilización parcial del MAX 9 como la gota que colmó el vaso, tras los retrasos en la certificación del MAX 10.
United Airlines se acerca a Airbus para negociar la adquisición de aviones A321neo, como alternativa a los retrasos continuos en la entrega del Boeing 737 MAX 10 y tras el incidente con MAX 9 de Alaska Airlines. Por su parte, Ryanair dice que no espera que la puesta en tierra del Boeing 737 MAX 9 afecte la certificación del modelo más grande, el 737 MAX 10. Tras haber encargado 300 unidades de este modelo, a pesar de que el avión aún no ha sido certificado y se supone que se extenderá hasta el 2025. Sin embargo, el MAX 10 no es el único que presenta estos problemas, ya que el MAX 7 también se encuentra pendiente de certificación y con problemas en la cadena de suministro de aeronaves por parte de Boeing. La aerolínea de bajo coste Southwest realizó un cambio de último minuto en su cartera de pedidos contractuales del 737. Desde octubre del 2023, la aerolínea esperaba recibir un total de 85 aviones MAX en 2024, pero actualizó recientemente su pronóstico a un total de 79 aviones, atribuyendo específicamente la reducción a los problemas actuales con la variante MAX 7. Si te gusta nuestro contenido, no olvides comentar, dejar tu like y suscribirte al canal.